José Inés Calderón, alias el Ingeniero o el Inesillo, en la década de los 80 se posicionó como uno de los primeros narcos relevantes y poderosos en Sinaloa, remarcándose sobre él ser el maestro y tutor en el crimen del legendario Mayo Zambada. En este video te cuento su historia y cómo se dio su terrible final. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. José Inés Calderón Quintero nació el 7 de abril de 1954 en la comunidad de Mesillas, municipio de Tamazula, Durango. Para la década de los 70, según investigaciones de la época, laboró con Eduardo Fernández, a quien se le conocía como Don Lalo, y si bien José Inés fue criado en la ciudad de Culiacán, inició allí su carrera delictiva desde temprana edad y se levantó como uno de los primeros narcos en mudarse a la colonia La Campiña, un sector residencial de casas modernas que compartían terrenos con grandes huertas y quintas de descanso. En este camino de la criminalidad, trabajó también para Manuel Beltrán Félix, pero decidió tomar su rumbo independiente, operando en Culiacán por su cuenta. Para cuando cumplió los 26 años, emigró a los Estados Unidos y empezó a operar en California, siendo uno de los primeros narcos mexicanos que empezaron a introducir cocaína y heroína a los Estados Unidos. Ya con el tiempo regresó a Sinaloa para operar desde dicho estado, donde adquirió gran importancia por las grandes cantidades de cocaína que lograba recibir desde Colombia, el país cafetero a donde los narcos aztecas acudían para conseguir el estupefaciente. Sumado a esto, también por ese entonces dejó ver su lado violento, cuando estuvo involucrado en una balacera de una discoteca de Sinaloa y diversas ejecuciones con traficantes enemigos, motivo por el cual llegó a ser apresado por la Procuraduría General de Justicia, pero de diferentes maneras lograba salir absuelto al poco tiempo de su captura. En su poderío de actuar criminal llegó a controlar casi todo Sinaloa, y en esto contrató a diferentes personajes que en su tiempo se volvieron grandes narcotraficantes, siendo el mayor ejemplo de estos Ismael el Mayo Zambada, hombre que a futuro se convertiría en el narco más poderoso de todo México. También a nuestro protagonista se le relaciona como pariente de Rafael Caro Quintero, Manuel Salcio el Cochiloco, César Fonseca y Ernesto Fonseca, entre otros. Aunque Calderón por esa época en el cártel no contaba con mucha fama, se considera que él le dio fuerza y economía estable a la orden criminal durante mucho tiempo de operación, siendo desde 1976 a 1988 uno de los principales y más importantes distribuidores de coca en Sinaloa, parte de México y algunos de los estados de los Estados Unidos. De acuerdo con un expediente presentado por la Corte del Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, se narró que el ingeniero tuvo un grado de participación en el caso de Kiki Camarena en febrero de 1985, el remembrado caso del agente de la DEA, quien fue cruelmente asesinado por el cártel de Guadalajara, llegando a ser un parteaguas en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En esta acusación del caso fueron incluidas de 15 a 16 personas. Sin embargo, el documento de la Corte no aclara el papel que jugó José Inés en el secuestro, tortura y muerte del agente especial, sino que dice que el ingeniero ayudó, instigó, procuró y participó de forma voluntaria en el crimen. Aunque lo que sí se sabe es que José Inés ayudó a Rafael Caro Quintero a escaparse a Costa Rica, en donde finalmente él fue capturado el 4 de abril de ese mismo año. La vida de este poderoso capo llegaría a su fin el 26 de marzo de 1988 en un tiroteo con agentes de la Policía Judicial Federal en su residencia en la colonia Las Quintas, con agentes que llegaron a asaltar su vivienda liderados por el comandante Guillermo González Calderón. Se dice que cuando llegaron a atacar, el peligroso narcotraficante no temió, sino que desde su casa abrió fuego en contra de los agentes, liquidando a uno de ellos. Las autoridades policíacas narrarían después que ellos le gritaron a Calderón que se rindiera, pero este les contestaba disparando con un cuerno de chivo, por lo que los agentes respondían a la agresión con rifles AR-15, y en uno de estos disparos le dieron a José Inés a la altura de la tetilla izquierda, provocándole la muerte. Aunque antes de caer fulminado, el narco logró disparar a un segundo agente, al cual logró asesinar.
Las investigaciones del suceso revelaron que para poder entrar al domicilio, los judiciales encabezados por Calderoni detuvieron a 2 personas que estaban en la entrada de la casa, y ya cuando ingresaron para revisar el cuerpo del criminal, encontraron e incautaron 293 gramos de cocaína pura, joyas y diferentes armas. 3 días después del deceso de Calderón Quintero, la agencia del Ministerio Público Federal adscrita a la PGR reveló que José Inés era cabecilla de un grupo narcotraficante que controlaba el mercado de la coca en Sinaloa y mantenía contactos con narcos en Bolivia, quienes le transportaban la droga en avión. Otro detalle que se reveló del asesinato fue que cuando Calderón murió, estaba en presencia de su esposa Olga Lidia Basúa y su hija, además que esta mujer estaba en embarazo de Jesús Inés Calderón, un hecho que llegó a ser muy lamentable y que marcaría la vida y el proceder de esta señora. La fortuna que logró hacer el ingeniero en vida le alcanzó para gestionar diferentes empresas, como un importante hotel donde confluyen los 3 ríos de la ciudad, una discoteca que desapareció después de una década, y sumado a esto contó también con un ramillete de historias que se registran como ser el maestro del Mayo Zambada y ser el compadre de grandes capos sinaloenses que quedarían marcados en la historia. También en el área de la música de los narcocorridos, este hombre llegó a ser amigo de los Intocables del Norte y el reconocido cantante Lalo el Gallo Elizalde, quien era común que le cantaran en los convivios que organizaba en sus ranchos y en sus fiestas. Hasta aquí la historia de este mítico narcotraficante sinaloense, del cual no se habla mucho en los registros del narco azteca, pero que en su época llegó a posicionarse como uno de los más grandes e importantes criminales del mundo del Lampa mexicano. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario, y no olvides estar pendiente a nuestro contenido aquí en Narraciones Criollas.